Bueno, como os prometí, esta es la segunda parte del vídeo del tromboembolismo pulmonar y en ella simplemente voy a hacer un repaso de una serie de casos clínicos en busca de hallazgos que sean compatibles con tromboembolismo pulmonar y posibles complicaciones que podemos ver en el estudio de TAC que tenemos que plasmar también en nuestro informe radiológico. ¿De acuerdo? Espero que os sirva. Bueno chicos, ya hemos visto cómo tenemos que protocolizar un estudio de tromboembolismo pulmonar para que las arterias pulmonares sean valorables en un angiotac. Y hemos visto la anatomía del árbol vascular pulmonar. Ahora, nuestro objetivo con este estudio es buscar principalmente descartar si hay TEP o no hay TEP. Y por supuesto descartar otros hallazgos que pueden haber dado clínica similar al TEP, pero eso ya entrará dentro del diagnóstico diferencial que abordaré en un futuro vídeo, ¿vale? El objetivo de este vídeo es enseñaros a diferenciar si hay TEP o no, determinar su cronicidad, es decir, si es agudo o crónico, por qué vaso se extiende, que eso se corresponde realmente a un conocimiento anatómico, ¿vale? Esto sería si afecta a las ramas principales, a las lobares, a las segmentarias o a las subsegmentarias, y luego complicaciones asociadas como podrían ser infartos o áreas de hipoperfusión que den un patrón en mosaico. Por último, lo que tenemos que ver es su repercusión hemodinámica, es decir, si condiciona una hipertensión pulmonar, que esto sería un diámetro de la arteria pulmonar mayor de 30, o sobrecarga de cavidades derechas, que eso se ve pues por un aumento del tamaño del ventrículo derecho que condiciona una rectificación del tabique interventricular. Entonces, ya hemos visto cómo se divide la anatomía del vaso. Lo que hay que hacer es seguir una sistemática de lectura, ¿vale? Ordenada sobre los distintos vasos. Pero es verdad que yo acostumbro a, primero, antes de ponerme a revisar vaso por vaso, hacer un barrido rápido, ¿vale? Desde el ápex pulmonar, suelo ir barriendo hacia abajo, muy rápido. Esto simplemente para tener un poco una panorámica del estudio. Y es verdad que estoy haciendo un poquito de trampa, pero aquí es posible que os haya llamado la atención la presencia de este puntito negro en el interior de un vaso que, si volvemos atrás, forma parte del árbol vascular de la arteria pulmonar, ¿vale? Esto sería un TEP agudo, ¿vale? Y es un tromboembolismo pulmonar agudo y no es crónico por las características semiológicas que presenta. Aquí lo que podemos ver es un vaso que está aumentado de calibre y tiene como un halo hiperdenso que es contraste que está rodeando al trombo, ¿vale? El trombo está como flotando dentro del vaso y condiciona un aumento de calibre del mismo. Estas son características típicas de un tromboembolismo pulmonar agudo, ¿vale? Es un defecto de repleción, se pone así en el informe, un defecto de repleción, que en este caso ocuparía, si nos remontamos atrás, sería la arteria pulmonar principal derecha, que sería esta de aquí, y daría las ramas, esta de aquí parece que son ramas de la arteria lobar inferior, aquí ya ha dado esta de aquí que va al segmento apical, ¿no? Como hemos visto antes, y aquí da esta rama, esta de aquí, y parece que la que sería el segmento lateral se pierde un poco de vista, pero yo creo que es esta de aquí, que también está ocupado por material trombótico. Entonces sería un defecto de repleción, un trombo que ocupa el segmento anteromedial y lateral de las arterias segmentarias, y vemos que también se extiende a ramas más distales, así que también afecta a ramas subsegmentarias de la arteria lobar inferior izquierda, y eso es importante reflejarlo en el informe. Si por ejemplo estuviese aquí, al ser esta la arteria lobar inferior izquierda, pues sería una rama lobar, ¿vale? Que eso es un tromboembolismo pulmonar de peor pronóstico que se afecta a ramas segmentarias o subsegmentarias. Y por supuesto, si afectase a la arteria pulmonar principal, sería de peor pronóstico que se afectase a una arteria lobar, ¿de acuerdo? Lo que permite diferenciarlo de un tromboembolismo pulmonar crónico es que el tromboembolismo pulmonar crónico no es un defecto que está en el centro del vaso aumentando su calibre y con un halo de contraste a su alrededor. Un tromboembolismo pulmonar crónico, pensadlo que es como si la sangre, harta de estar pasando por fuera del vaso sanguíneo, hubiese acabado atravesando el trombo por el centro y hubiese creado un túnel, de forma que el trombo lo que estaría sería como pegado a la pared del vaso, engrosando la pared
y por dentro estaría pasando el contraste. Es decir, sería un poco la imagen contraria a lo que estamos viendo aquí. Sería un halo que en vez de brillante sería negro y un centro lleno de contraste que en vez de negro sería blanco, ¿vale? De todas formas os traeré una imagen, como digo, en el próximo vídeo, porque sería parte del diagnóstico diferencial del trombombolismo pulmonar, ver si es agudo o si es crónico. Aquí tenemos otro caso que, si os fijáis, se ve como un artefacto un poco en grano en este estudio. Esto es porque la imagen de las que se aquí originalmente, la ventana media cieno que estoy poniendo ahora, es de una reconstrucción de parénquima pulmonar, ¿vale? Una adquisición de parénquima pulmonar. Entonces esta realmente no es la adecuada para valorar la presencia de trombombolismo pulmonar, ¿vale? Aún así os he traído esta porque podemos aquí ver también un defecto de reflexión, aunque aquí se ve un poco mal quizás, aquí se ve mejor, ¿no? Que se extiende por aquí, atrás, que si seguimos la anatomía sería la arteria pulmonar principal, la rama derecha o la arteria pulmonar derecha. Este defecto de aquí se encontraría en lo que sería el segmento o la arteria segmentaria anterior del lóbulo superior derecho, y estas ramas que van por aquí ascendiendo van al segmento posterior y al segmento apical. Entonces esta rama de aquí, prácticamente en su totalidad, sería la arteria lobar superior, que tiene un trombo que sería un trombo que afecta a una arteria lobar, que afecta a ramas segmentarias y que se extiende por ramas subsegmentarias, por lo menos en el caso del segmento posterior. Entonces sería un trombo de afectación lobar, segmentaria y subsegmentaria del pulmón derecho. Vemos que aquí también tiene algunos otros defectos, ¿vale? En este caso pues sería seguramente del segmento anterior del lóbulo superior izquierdo, ¿vale? Que veis que aquí el trombo está como un poco acabalgado, ¿no? Entre dos vasos. También se extiende a este de aquí, que parece el segmento de la língula. Entonces lo interesante de este estudio es que tiene un infarto bilateral, ¿vale? Que afecta a ramas lobares, segmentarias y subsegmentarias en ambos pulmones, ¿vale? Entonces sería un infarto bastante importante. No sería el peor grado, ¿vale? Porque no afecta a las ramas principales, pero sería un trombombolismo pulmonar pues de bastante carga trombótica, ¿no? Pero aquí, en este caso en concreto, os lo quiero mostrar no porque por la extensión del infarto, sino porque si ponemos la ventana del pulmón, podemos ver que el paciente tiene un derrame pleural derecho, que sería este menisco que hay aquí de líquido, ¿no? Y sobre todo, subiendo, tenemos esta imagen de aquí, esta opacidad alveolar, y esta otra opacidad de aquí, que se trata de una opacidad bastante densa, ¿no? Es verdad que parece que tiene un poquito de vídeo ilustrado, un poco menos de densidad, pero tiene una morfología triangular. Y si volvemos a cambiar a la ventana de parénquima, de mediastino, perdón, podemos ver que se corresponde con un área de parénquima que está afectada por un trombombolismo pulmonar, que en este caso sería el lóbulo medio, ¿vale? Que está afectado tanto el segmento lateral como el segmento medial del lóbulo medio, ¿vale? Si volvemos a cambiar a ventana de pulmón, vemos cómo la cisura mayor separa el segmento apical del lóbulo inferior derecho del lóbulo medio, y si subimos vemos cómo esta cisura de aquí, que sería la cisura menor, nos permite distinguir esto de aquí. Si subimos sería el lóbulo superior derecho, y esto de aquí, que está delimitado por la cisura, sería el lóbulo medio. Y en este caso, este infiltrado alveolar, que veis que tiene como una morfología triangular, ¿no? Que se abre hacia la pleura y se cierra hacia el mediastino, ¿vale? Esto sería un triángulo que corresponde con un territorio que está trombosado, que tiene un trombombolismo pulmonar. Es una imagen típica de un infarto pulmonar, ¿vale? Que es una complicación del trombombolismo pulmonar que tenemos que plasmar en el informe, ¿vale? Es importante reflejarlo en él. Otro detalle importante en este caso es que, como veis, el pulmón no tiene ni un engrosamiento del diámetro de la arteria pulmonar principal, que con esta herramienta no puedo medir, pero sería menor a 30 milímetros, ¿vale? Y luego, si os fijáis en la forma de la silueta cardíaca, veis que, aunque no es muy difícil, no es muy fácil de ver aquí, pero si os fijáis,
el ventrículo izquierdo tiene una forma como de U invertida, ¿vale? Y el tabique está convexo con respecto al ventrículo derecho. Es decir, el ventrículo derecho está como invadido, por así decirlo, por el tabique interventricular. Esto es lógico porque el ventrículo izquierdo tiene una masa muscular mucho mayor que el ventrículo derecho y en condiciones normales el tabique interventricular tiene esta forma que forma como un arco hacia el ventrículo derecho, ¿vale? Digamos que no es una línea completamente recta, no está rectificada, sino que está curvada hacia el ventrículo derecho. Esto sería lo fisiológico, por así decir. Ahora bien, ¿qué pasa? Que en ocasiones hay trombos que son tan grandes y tienen tanta carga trombótica, como podemos ver en este trombo de aquí, por ejemplo, que veis que tenemos aquí la arteria pulmonar principal, la rama derecha y la rama izquierda, y ya en la arteria pulmonar principal, esta sería la arteria pulmonar principal izquierda, ya podemos ver que tiene trombo aquí de efecto de repleción y un trombo aquí que son muy grandes, que en este caso es verdad que no es de la principal porque sería esto, pero que afecta a toda la arteria interlobar, ¿vale? Y en este caso un tumor que es tan grande y que veis que se extiende a ramas segmentarias y subsegmentarias de muchísimos vasos pulmonares, ¿vale? Que no nos vamos a poner a describir individualmente, y está aquí el derrame pleural izquierdo. Pues en este caso, cuando un trombo de tanto tamaño, pues es frecuente que si os fijáis aquí, la arteria pulmonar principal se ve como más gorda, ¿no? Que en el caso anterior, que en la imagen anterior, incluso parece que está como tan gorda o más incluso que la aorta ascendente. Esto no es normal, ¿vale? Seguramente si midiésemos esta arteria pulmonar tendría un calibre mayor de 30 milímetros y eso es sugestivo de hipertensión pulmonar, ¿vale? Que probablemente, que no tiene por qué ser sí o sí secundario al tromboembolismo pulmonar, pero en este contexto clínico es lo más probable y es un signo de mal pronóstico y también tenemos que reflejarnos en informe. Hay distintos grados, ¿vale? Que os dejo en la bibliografía para que consultéis, pero básicamente os tenéis que fijar en que tenga un calibre mayor de 30 milímetros. Y por otra parte, en este caso en concreto, si os fijáis, el tabique, en este caso, veis que ya no tiene esta forma curva en forma de U del ventrículo izquierdo, sino que es una línea mucho más recta. Si no, mirad el vídeo la parte de antes, que antes era como mucho más curvado y ahora si os fijáis es recto. Es una rectificación del tabique interventricular. Esto seguramente sea secundario a que el ventrículo derecho, al no poder bombear sangre a través de las arterias pulmonares como consecuencia del trombo, esté aumentando el volumen de sangre, digamos, retenida al ventrículo, ¿vale? Y esto se conoce como sobrecarga de cavidades derechas cuando se produce esta rectificación del tabique. Que lo mismo, también hay una serie de medidas estandarizadas, pero bueno, por practicidad básicamente quiero que os quedéis con el dato semiológico de que este tabique interventricular no es normal, ¿vale? Está rectificado y es un signo a favor de que hay una sobrecarga de cavidades derechas, ¿vale? Y eso es importante también plasmarlo en el informe. Son los dos datos, digamos, más relevantes de cara al pronóstico que tenéis que informar. Aparte de dónde está localizado el tumor, ¿vale? Qué arterias, qué rama está localizada. Si se produce un engrosamiento de la arteria pulmonar principal compatible con hipertensión pulmonar. Y si se produce una rectificación del tabique que sugiera sobrecarga de cavidades derechas, ¿vale? Y por último os quería también entrar en este caso de tromboembolismo pulmonar, ¿vale? No tanto para repasar la anatomía de los vasos que están trombosados, ¿vale? Sino porque me parece que es un caso muy completo, ¿vale? Es un caso que tiene trombo que se extiende a la arteria pulmonar principal derecha, este trombo de aquí que se extiende a las ramas del lóbulo superior derecho, ramas del lóbulo inferior que veis aquí, y también del lóbulo medio, o sea que tiene, y aquí también veis que tiene de las ramas del lóbulo inferior y del lóbulo medio, ¿vale? Tiene muchísimo trombo. Y aquí en el pulmón izquierdo lo mismo, parece que dentro de la principal ya tiene bastante trombo, pero también tiene afectación de la arteria, de la rama subsegmentaria de la arteria ápico posterior, ¿vale? Aquí también en la porción posterior. Y también al segmento anterior, en la língula, y luego aquí parece que la del lóbulo inferior izquierdo está bien, pero luego vemos que aquí en su segmento anteromedial también tiene trombo, ¿vale? Este defecto de aquí y este defecto de aquí también. Entonces veis que es, y aquí también vemos en esta rama de aquí, ¿vale? Se ve muy bien. Esto es un tromboembolismo pulmonar bilateral que afecta a ramas principales, segmentarias y subsegmentarias de prácticamente todas las ramas de la arteria pulmonar, ¿vale? Es un trombo
muy severo. También tiene un ensanchamiento de la arteria pulmonar principal, que si lo medimos seguramente sea compatible con hipertensión pulmonar. Y aquí también, aunque quizás sea menos evidente que en el otro, el tabique interventricular parece que está un poco aumentado. Vemos que la aurícula derecha ya de por sí parece que es muy grande, que a lo mejor el paciente tenía una fibrilación auricular secundaria a esto y es lo que le ha producido el trombo. No lo sé, la verdad es que no era un dato que nos aportaban en este caso, pero muy interesante porque vemos que tiene una gran carga tumoral, vemos que tiene probablemente hipertensión pulmonar y una rectificación del tabique que sugiera sobrecarga de cavidades derechas. Y luego si vemos la ventana del parénquima pulmonar, vemos que tiene como zonas que son de mayor densidad, otras que son de menor densidad. Que esto en el contexto de un tromboembolismo pulmonar puede sugerir un patrón en mosaico, y esto es que las zonas que están peor vascularizadas tienden a verse más negras en el estudio, y sobre todo vemos estas áreas, estos aumentos de densidad que son así de morfología un poco triangular, que dado el contexto clínico del paciente veis que están como más anchas en la base y van disminuyendo de grosor a medida que se acerca al parénquima. Pues esto también es sugestivo de infarto pulmonar, ¿vale? Fijaos este de aquí, por ejemplo, que no todos los infartos pulmonares van a ser tan grandes ni tan evidentes como el que os he enseñado en el otro caso. A veces serán como áreas parcheadas más sutiles, que sería esto. Quizá el patrón en mosaico sea más difícil de identificar en un estudio, sobre todo si se tiene poca experiencia, pero estos infartos pulmonares sí que se deben ver, ¿vale? Y sí que se deben de plasmar en el informe si se reconoce. Y aquí lo que he dicho antes, ¿no? Que hay zonas como que se ven más densas, ¿no? Y otras zonas que se ven menos densas, que seguramente sea sugestivo de un patrón en mosaico secundario al tromboembolismo pulmonar tan bestial que tenía. Bueno chicos, pues ya estaría la segunda parte, espero que os haya sido de utilidad, espero que hayáis aprendido no solo a identificar un tromboembolismo pulmonar, sino también a buscar posibles complicaciones que pueden surgir como consecuencia de este. Hablaré en futuros vídeos de cuadros de diagnóstico diferenciales que podamos confundir con un tromboembolismo pulmonar y que también podremos ver en este tipo de estudios. Así que nada, si os ha gustado este contenido, por favor, suscribiros, dadle a like y compartidlo con gente que penséis que le pueda ser de utilidad. Muchas gracias y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo.